Caos. Vamos al punto. Mira el hermano Chema, la primera vez que él menciona el adulterio de Aarón. Te estoy leyendo en el esbozo histórico de la iglesia El Buen Pastor, página 6. Por algún tiempo el hermano Aarón estuvo en comunión con la iglesia cristiana espiritual, pues en algunas ocasiones llegó a concurrir a las convenciones que celebraba dicha iglesia en Torreón, Coahuila, y en el año de 1937 fue visitado por el hermano Francisco Borrego y otro hermano de apellido Botello, en su carácter de supervisor de la obra, pues ellos deseaban conocer el estado de la iglesia, referente a la doctrina y disciplina establecida en la misma. Pero el hermano Aarón, en un sentimiento de santidad y pureza de corazón, fíjate que no habla mal de él, habla bien de él, había ya establecido en la iglesia una doctrina y disciplina más estricta y con más fundamento bíblico, y aunque mucho discutieron sobre el particular, ya no fue posible tener ningún acuerdo con ellos, y desde esa fecha el hermano Aarón determinó separarse de la iglesia cristiana espiritual. Para el hermano Borrego, la doctrina y disciplina que el hermano Aarón había implantado en la iglesia era muy extremosa y sin verdadero fundamento bíblico, pero el hermano Aarón lo afirmaba con las escrituras. El nuevo nombre de la iglesia. El hermano Aarón, después de haberse quedado independiente de la iglesia cristiana espiritual, aquí hacemos la aclaración que no es de la iglesia evangélica cristiana espiritual, ese rubro lo acuñaron después ese grupo, sino era la iglesia sin la E, iglesia cristiana espiritual. Enseguida convocó a todos sus colaboradores para deliberar referente al nombre que se le diera a la iglesia en el futuro. Y después de presentar sus ponencias, llegaron al acuerdo que la iglesia llevara el mismo nombre que ostentaba antes de la separación, es decir, Iglesia Cristiana Espiritual, y que solo se le agregara un nuevo título para diferenciarla, la luz del mundo. Ve y di listo a don Temayor para que le dé, para que se le suelte el estómago, ¿no? El suscrito fue un colaborador como obrero de Dios en la iglesia La Luz del Mundo desde el año 1936. Y en el año 1938, en el mes de mayo, fui presentado por toda la iglesia en oración y ayuno, y con la imposición de manos del presbiterio se me entregó la facultad de ejercer el ministerio del pastorado y se me responsabilizó de la iglesia matriz de ese movimiento por el lapso de 3 años. Escucha esto. Y soy testigo que el hermano Aarón era un hombre de Dios. También David era un hombre de Dios, ¿no? Abnegado en su ministerio. Mucho enseñó con la palabra de Dios y su ejemplo. La belleza de la santidad, la humildad y la austeridad cristiana. Siendo un obrero de Dios que no tenía de qué avergonzarse. Y muchas congregaciones fueron organizadas por la instrumentalidad de él y sus coadjuntores en diferentes partes del país. Página 7, vamos a la 8. Mira, ahí está el hermano Aarón, la señorita con la que se metió y el hijo. Mira cómo se parecen. Esto está tremendo, ¿eh? Fíjate, página 8. Pero como dijera el profeta Jeremías en Lamentaciones 4:1 y verso 20, cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado, el resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Hay que entender que se referían al rey, no se referían a un apóstol, pero bueno, esta gente tomaba textos que no correspondían al apostolado. Dice, pues el que fuera nuestro hermano Aarón, después de haber vivido una vida de santidad y en la austeridad cristiana, dejó todas esas virtudes e hizo un naufragio en la fe, experimentando una caída fatal,
de la gracia de nuestro Dios. Pues en una forma escandalosa quebrantó el mandamiento divino de nuestro Dios: no adulterarás. Éxodo 20:14. Ese es uno. Luego dice, hizo renegar al pueblo de Dios de su primer bautismo, implantó en la iglesia la herejía del rebautismo, tomando de la Biblia algunos textos mal interpretándolos, y obligó a todos los componentes de la iglesia por 3 ocasiones a rebautizarse, con la amenaza de la excomunión al que desobedeciera su mandato. Sí, era autoritario el hombre, ¿no? Y ya habla de la enseñanza, todo lo que él, donde se desvió. Vamos al punto del adulterio, para que veas, para que ya te bajes de ese sueño de que tus apóstoles son inmaculados y que no pecan. No se trata aquí de hacer un video, ay, se metió con la señorita. Es tan común esto de que los líderes se metan con señoritas quinceañeras. Yo lo he visto tantas veces, gracias al Señor nos ha guardado a nosotros. Pues no por eso vamos a decir que nosotros somos inmaculados. Todos cometemos pecado, hermano, y tenemos que arrepentirnos. Pero ya cuando te metes con una señorita, una mujer que no es la tuya, evidentemente ya tienes un problema más grave y tienes que confesarlo y apartarte, no nada más apartarte como el gato que hace su gracia y le echa tierra. Ya está todo solucionado, que al cabo la iglesia nunca se va a dar cuenta. Se van a dar cuenta por medio de estos videos, por medio de documentos, pero lo peor de todo es que no hubo sanidad para el hermano Aarón. Nadie le ministró, no había otro siervo de Dios que le dijera, oye Aarón, la regaste, ¿por qué te metiste con esta señorita? Ah, no, pues yo soy el santo varón que nadie me puede decir nada a mí. Estás equivocado, tienes que arrepentirte de tu pecado. Bueno, entonces te leía ayer de que la señorita Abelar llega, lo voy a leer otra vez para pasar a otro documento. Otra vez la página 23, aunque parezca redundante, pero es importante. Página 23. En cierta ocasión que estábamos reunidos con el hermano José María, llegó la hermana Lupe Abelarde saludándonos, y el hermano José le dijo, hermana Lupe, ¿qué anda haciendo por acá? Y ella le contestó, hermano, supe que se habían separado de Joaquín Aarón y me sentí apoyada, ya que yo también estaba en desacuerdo, pero no decía nada por miedo a que me quitaran a mi madre, porque sepan que sí lo hacían con aquellos que no consentían sus procederes. Les retiraban a sus seres queridos, hijos, maridos, padre o madre, envolviéndolos, cautivando sus mentes, y se los llevaban con ellos, alejándolos de sus familias. Por eso Lupe tenía razón en su temor. Y siguiendo con la conversación, ella sintiendo confianza y ya que la falta que a cargo traía, ya que no la soportaba, y tratando de aliviarla, nos confió su secreto, señalando a un pequeño que la acompañaba. Miren, este niño que es mi hijo lo es también de Joaquín Aarón, del que se dice siervo de Dios. O sea, Guadalupe habló, pues. Nosotros quedamos sorprendidos incrédulos, pero al observar bien al niño, nos dimos cuenta que tenía su mismo color y su misma fisonomía. Y ya no tuvimos duda alguna, el niño se llamaba Abel, tendría 4 o 5 años. Así fue que nos dimos cuenta del pecado de Aarón. A ver, obsérvalos. Esta es la señorita Abelar, esta que ves en la foto. Este es el viejo cochino, mañoso. Y este es el fruto, el producto. Mira, ahí está abajo. Pues es el vivo retrato, ¿no? Mira. Ahí está el apóstol de la restauración. Ya bájate de la nube de que eres inmaculado, enviado del cielo. La señorita Abelar tiene ojos muy tiernos, debió ser bonita.
Parece como que la agarró de 12 años. Te voy a leer ahora. El libro Sectas o Iglesias, Viejos o Nuevos Movimientos Religiosos, de Helio Masferrer Can. En este ambiente tan poco evangélico, es lo que estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con el evangelio, apareció el 26 de diciembre otro escrito en el que se acusaba directamente al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven, entenada de su mismo padre, es decir, su papá se la prestó a Aarón, más o menos tendría 12 años la niña, llamada Guadalupe Avelar. Esta que ven en la foto, déjenme ver a ver si podemos acercarla. Mire, de mirada tierna. Ella fue Guadalupe Avelar. Se la encargaron a este viejo cochino que está aquí, el hermano Aarón. Está medio negro, no sé si lo alcances a ver. Y se metió con ella y engendró a este que está aquí abajo. Mira, el vivo retrato. Que después se dijo el mismo apóstol, el adulterio. ¿Se parecen? Por eso dijo Chema cuando lo vimos al niño, ¿no? Pues igualito, ¿no? Repito, a mí que me interesa que este señor se haya metido con la muchacha. Bueno, si hubiera vivido en ese tiempo, pues viejo cochino, le hubiera dicho, arrepiéntase de sus maldades, ¿no? De su alevosía. Pero ahorita me interesa que la gente de la luz del mundo entienda que no son inmaculados, no son semidioses, no son tus salvadores, son hombres comunes y corrientes que han encubierto sus pecados, pero que al final de cuentas están siendo expuestos por el dedo de Dios, por la mano de Dios, porque lo que hiciste en oculto será dicho desde los terrados, dijo el Señor. Bueno, sigo leyendo. Acusaban al hermano Aarón de haber ultrajado a una joven llamada Guadalupe Avelar. El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años, perdón, no eran 12 sino 13 años, a su casa para adoctrinarla. Bueno, Xóchitl es lo que dice, que desde niña la llevaron y la adoctrinaron, que tú vas a ser del siervo de Dios. Esto desde el 42, hombre, aquí no estamos hablando de algo que se inventó Xóchitl. Por eso es tan importante, hermanos, conocer la verdad, porque la verdad te liberta. Te tienen engañado ahí con un sueño de una familia semidivina, ¿no? El periódico consigna que el líder se la había llevado desde los 13 años a su casa para adoctrinarla, entre comillas, miren. Pero que además de esa meritoria labor, al parecer, la inició en los caminos de la sexualidad, supuestamente con acuerdo de su mujer. Caramba. Mas una vez que quedó embarazada, según el testimonio de la afectada, la mujer de Aarón le proporcionó ciertos bebedizos. Oiga, hermano, qué pena, que quedó registrado en la historia de la luz del mundo, aunque ellos han tratado de tapar todo esto, que hicieron, la trataron de hacer que abortara. Estamos hablando de aquí del asesinato de un niño, ¿no? Dice, pero no pudiendo conseguir el objeto que se proponían, y temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo. Es lo mismo que hizo el rey David, aquí no estamos hablando de algo fuera de lo común. Temeroso del escándalo, temeroso el pastor de las consecuencias del escándalo entre los feligreses, se llevó a Lupe hasta la población de Tapachula. Aquí tenemos la nota 15
Esto está consignado en el periódico Occidental de Guadalajara, 26 de diciembre de 1942. Una vez que tuvo al hijo, Guadalupe volvió a Guadalajara. Su regreso provocó las amenazas de muerte de Aarón, por lo que la joven y su madre decidieron presentarse ante el Procurador de Justicia del Estado a levantar un acta. En marzo del año siguiente asumió el cargo de gobernador de Jalisco el general Marcelino García Barragán, al que Aarón, cuando solo se llamaba Eusebio Joaquín González, había servido en el ejército, según el texto de Ibarra, ¿no? También según el texto de ellos. También según el documento de Zully se dice que llegó a ser el encargado de dar el tiro de gracia a los fusilamientos. Era una especie de verdugo, ¿no? Le sirvió la gubernatura de García Barragán al ungido, siervo y elegido de Dios para acallar las acusaciones en su contra. En ese año de 1943, Aarón recibió su cuarta y más oportuna revelación y decidió borrar su pasado al bautizarse a sí mismo, que ese es otro tema importante, ¿no? Ya que descubrió que el anterior bautismo no había sido válido. Bueno, ahí tenemos a este señor que se metió con esta señorita cuando tenía 13 años. Chema dice que ella les dijo que cuando era niño, a los 4 o 5 años, lo vieron. Se parece bastante. Claro, pues mire. Bueno, terminamos el video.